Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos nuevamente a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de un hombre que aparece en la serie o novela Dirilis o Resurrección Ertugrul llamado Artuk Bey. Conozcan su historia y escuchen si de verdad existió o no y si llegó a conocer a Ertugrul. Este video es a pedido de Yaledis Ventura. Es cierto que existió una persona llamada Artuk Bey, pero no hay registros que sean en el mismo periodo y lugar como aparece en la serie. Así que chicos, chicas, lamento decepcionarlos. El hombre que sí existió fue en el siglo XI. Artuk Bey fue un comandante militar del Imperio Selyúcida. No se sabe dónde nació ni su fecha. Su padre se llamaba Eiksuk, que fue un comandante militar. Artuk Bey dio inicio a la dinastía Artukid de la tribu Dojer, que pertenecía a los turcos Oghuz. Esta dinastía gobernó al este de Anatolia, al norte de Siria y norte de Irak, pero sería fundada luego de la muerte de Artuk por sus propios hijos. Artuk Bey se casó y tuvo en total 8 hijos. Sokem, que fue un bey turco y gobernador de Jerusalén, Ilgasi, que también fue gobernador de Jerusalén, Absharuk, Bahram, Abdal-Jabbar y otros 3 hijos que no sabemos sus nombres. Artuk Bey entró al servicio del sultán selyúcida Alparslan en el 1063. Los primeros registros de Artuk Bey en batalla es en el 1071 en la batalla de Manzikert, donde ya era comandante, luchando contra el imperio bizantino. Luego que se firmara la paz, hubo una rebelión en el imperio bizantino, donde Russell de Beaulieu, que era un comandante normando, proclamó como emperador a Ioannis Ducas, que era el tío del actual emperador bizantino Miguel VII Ducas. El general que estaba del lado de Miguel VII era Nicéforo, el futuro Nicéforo III, que había pedido ayuda a Artuk Bey para capturar a Russell y a Ioannis. En un ataque sorpresa, Artuk Bey los toma prisioneros en 1074 y los entrega al imperio bizantino a un muy buen precio. En ese mismo año, al servicio del imperio selyúcida, capturó el valle de Yeşilırmak, al norte de Turquía. En el 1084 debía capturar Diyarbakir, que está al sureste de Turquía, y que estaba en manos de la dinastía Marwánida, que era de origen kurdo. En esta campaña, su comandante en jefe quería hacer las paces, pero Artuk Bey decidió realizar un ataque sorpresa a unos refuerzos. El comandante en jefe lo acusó ante el sultán Malik I, que lo terminó acusando a Artuk Bey, y que no le quedó de otra que dejar el campo de batalla y se unió al gobernador de Damasco, Tutush I, hermano del sultán, pero que no se llevaban para nada bien. Se sabe que luego el sultán se arrepintió y vio que Artuk Bey era un comandante muy importante que no debía perder. Le envió emisarios y regalos para que volviese, pero Artuk Bey se negaría. En el 1086 participó en la batalla de Ain Seilem en contra de los selyúcidas de Rum, que se había fundado en el 1077 siendo sultán Süleyman ibn Kutalmish, que murió luego de la batalla en Estambul. Debido a su muerte, Tutush reclamó la ciudad, pero el comandante a cargo se negó. Artuk Bey junto a Tutush tomaron Alepo, pero no Estambul, y luego de eso Tutush se declaró sultán de Siria. Como recompensa por su actuación en Alepo, Tutush le concedió la gobernación de Jerusalén, que en ese momento se llamaba Kudus. Artuk Bey ejerció como gobernador hasta su muerte en el 1091 y hasta la fecha no se sabe dónde fue enterrado. Bueno amigos y amigas, creo que como yo hubiéramos querido que existiera nuestro Artuk Bey de la tribu Kashi, pero bueno, la historia es la historia. Si les gustó, no se olviden su like y de compartirlo, de suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones, y si desean cualquier biografía, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.